vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Pero muy buenos días a todos los bendecidos en el mundo entero, a todos los predestinados, llamados, santificados, justificados, perdonados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Este es su pastor y toda su familia. Los declaro muy bendecidos. Espero que nuestro Creador me use, que hable hoy por mi boca, que enseñe a través del poder del Espíritu con el cual fui sellado para el día de la redención eterna. A los ministros, a los hermanos, hermanas, bendecidos con toda bendición espiritual. Hoy voy a compartir algo que nunca te enseñan y ni te han enseñado, ni te enseñarán, al no ser que la persona venga a Cristo. Un señorío rescatado. Este es un principio que deberían de todos los ministros competentes de un nuevo pacto conocer. ¿De dónde han radicado la cantidad, digo yo, de organizaciones, problemas, y que la iglesia nunca ha señoreado? La iglesia está sumisa, no sabiendo que la palabra dice que a nosotros y para todos los que vengan a Cristo fue preparada la tierra como heredad para dominar, para señorear, para poseer. ¿Ves? Como todo se tiene que cumplir al pie de la letra, porque como el que lo estableció es el Creador. Entonces me voy a adelantar un poquito a lo que va a acontecer ahora cuando quede la gracia completamente constituida en todo el mundo. Créeme que comenzaremos nosotros a gobernar como la palabra lo dice. Y al haber gobierno de parte de la iglesia en Cristo, se acabarán tantos, pero tantos problemas, inconformidades en el mundo entero. Porque habrá justicia, habrá equidad, habrá amor, habrá libertad. Te puedo asegurar que al quedar establecida la gracia, se acabará lo que tanto la gente desea, el crimen, el robo, por la unción de los ministros, por el poder y la presencia de Cristo ya en esto. Eso es lo que dice la palabra.
¿Ves? Hoy voy a hablarte de un señorío rescatado. Cuando Dios hizo el Edén, el mundo, el jardincito, cuando Él hizo los árboles y colocó al hombre en el huerto, Dios le dijo a la tierra, por la palabra, que la tierra produzca seres vivientes, alados, las aguas, tal, etcétera, etcétera, árboles fructíferos para alimentación del hombre. De eso comemos hoy en día. Desafortunadamente, la ciencia natural humana todo lo ha descompuesto. Todo lo metió en los químicos, descomponiendo verdaderamente la naturaleza de parte del Creador. Pero observa cómo Él es de sabio. Por eso los hijos de Él tenemos que ser sabios y tener un buen conocimiento para poder transmitir estos pensamientos, que esto nunca lo han enseñado. Entonces, cuando Él colocó al hombre en el huerto, le dijo, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, menos del árbol que está en el centro del huerto, que era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo el Señor. Génesis capítulo 1, versículo 26. La dirección es de parte de Dios y que hable el Espíritu por mi boca hoy porque yo nada sé. Amén. Dice, entonces dijo Dios, dos puntos importantísimos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Quiere decir, como era algo plural, era más de una persona. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Observa, le dijo, señoree, que quiere decir dominar sobre toda la creación. Ahí en Génesis 8:6 dice, 8:6, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé las ventanas. Perdón. Es Salmo 8:6. Discúlpame. Estoy un poquito como turbulento, como Salmo 8:6. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, de todo lo que Dios había hecho. Todo lo pusiste bajo de sus pies.
al hombre? ¿Por qué el hombre no señorea? ¿Cuál es la razón? Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoreará y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es cuando Dios creó al hombre, le entregó todo para que gobernara, dominara. Los puso ahí en el huerto, pero les dio un consejo y les dijo bien claros. Le hizo la advertencia que el día que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir espiritualmente. Y ya Dios no iba a estar con ellos, porque ya donde hay otra voluntad, Él no va a estar. Es lo mismo, escúchame, que sucede hoy. Cuando el hombre hoy en día, en vez de señorear, dominar, es como un capataz autoritario, dominante, interperante, cruel en las determinaciones, se miente en sí mismo. Eso no es gobernar de parte de Dios. Ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal porque el aparecido les mintió. Les mintió. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con esto hoy en día? La mente del ser humano está llena de ciencia, netamente natural. Y toda la vida han querido interpretar la escritura base a lo natural. Si allá el hombre perdió el señorío por la mentira del aparecido y lo sacaron del huerto del Edén para que se ganara de ahí en adelante hasta el día de su muerte el sustento con el sudor de su frente y fuera esclavo del sistema. La iglesia o la congregación o las congregaciones en el mundo entero que no están en Cristo son esclavas del sistema. Dios en el huerto le hizo una advertencia al hombre. Cuando ellos comieron, le traspasaron el señorío, el dominio de toda la creación al aparecido.
Entonces Dios cumplió la advertencia. Cuando ellos comieron del árbol de la ciencia del bien por la mentira del aparecido, murieron espiritualmente. Escúcheme, retenga, estudie. Al morir espiritualmente el ser humano, hasta el día de hoy, ha querido levantar lo espiritual con lo natural y es imposible. Así es sencillo. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y murieron espiritualmente. 2600 años tratando de levantar algo delante de los ojos del Creador naturalmente, con imposiciones. Una cantidad de argumentos netamente naturales. Y que para santificar a las personas, cuando la palabra dice que ya nosotros estamos santificados porque fuimos separados espiritualmente del sistema, a nosotros nos abrieron los ojos del entendimiento para poder entender, comprender y tomar determinaciones que nos volvieran a llevar al origen de nuestra partida. Murieron espiritualmente. Sacaron al venado del huerto con su mujer. Y dentro del huerto, cuando comieron ellos, presta bien atención, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, inmediatamente se vieron que estaban desnudos. Y corrieron a hacer obra, a ponerse delantales de higuera. ¿Tú ves? Y cada 3 días tenían que cambiársela porque la hoja se les secaba. Ahí nace la obra humana. Ahí nace la obra humana. El hombre, para poder mantenerse en pie, necesita señorear primero su propia vida, dominar sus pensamientos, sus actitudes, su interior, para poder verdaderamente tomar posesión de lo que le pertenece. Entonces, cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien, murió espiritualmente, perdió el señorío, perdió el dominio de toda su creación, porque a él le fue entregada toda la creación. ¿Sí o no? Claro, claro. Observa esto, de lo que te voy a leer. Como el ser humano nunca ha podido. Ahora es que estamos viendo esto. Porque Dios es sabio. Él fue sabio en todo el sentido de la palabra. A él no le iba a sorprender absolutamente nada. Entonces el ser humano se ha aprovechado de esto para engañar, manipular al ser humano, fingiendo, hablando cosas que verdaderamente ni ellos mismos entienden.
Dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19, dice: oído todo lo que se ha levantado en falsedad, todo lo que opera en falsedad, trata siempre de manipular. Lea desde el versículo 1, a mí no me queda tiempo ahorita, porque yo le voy a transmitir un pensamiento diferente a todo el capítulo. Todo lo que Dios les había entregado a Adán y a Eva para señorear pasó a las manos del aparecido. Traspaso legal. Traspaso legal. Todo se lo entregaron a él. Todito. Por eso se llama él el Dios de este siglo. Segunda de Corintios. Capítulo 4, versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios en la tierra y en el universo entero. El aparecido, el engañador, es el engañador de este siglo, utilizando a sus satélites, quien ha envenenado al mundo entero contra Dios. Y el fin es que como él fue sacado de los cielos, le dijeron a él: aquí tú no cabes, y lo sacaron de los cielos. Oído, escuche y retenga. Como él se envenenó, se enojó porque quiso ser igual al Creador, igual a Dios, y no pudo. Se llenó de veneno, de odio, y envenenó la tierra entera para que lo adoren a él. Las personas que viven o están ciegas espiritualmente son las que tienen un velo sobre el entendimiento. En el mundo entero. Literalmente, sus pensamientos fueron completamente tergiversados para que no adoren o adoraran al Creador. Dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, por eso operan en fuerza, por eso hay que ayunar, por eso hay que bautizar, por eso hay que imponer manos, pelear con el diablo, hacer esto, hacer otro, y aquí, allá, Cinda, manda aquí, hable todo eso. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen les queda oído. Luego dice, leen
el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Que quieren decir que cuando ellos leen el antiguo pacto van a encontrar un diablo vivo. Cuando ellos leen los 4 evangelios que fueron historia, van a encontrar un diablo vivo. Entonces quieren hacer lo que Jesús de Nazaret hizo. Y lo que hay que hacer fue lo que Jesucristo dijo para este tiempo. Dice bien claro ahí: que todos sus pensamientos, todo lo que procede originalmente de la mente, fue tergiversado. Literalmente fue cambiado. Dice Filipenses 4:7, dice el apóstol Pablo: el reloj me gana tiempo, problemas con ese internet, no sabemos qué pasa. Dice Filipenses 4:7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice en el sistema religioso, sino en el Cristo resucitado que nosotros oído, donde nosotros actuamos. En Cristo Jesús. Cristo la unción, Jesús la palabra. Segunda de Corintios 2, versículo 11 dice: para que el sistema satánico y diabólico no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Vamos a ver qué es lo que dice esto. Oído. Esto revela o muestra que el maligno está detrás del escenario en todos estos casos, a pesar de que él desapareció. Tiene sus satélites en la tierra. Y opera en todos los sitios. Por eso hay cantidad de cosas que la gente debería dedicarse a conocer para que lo adoren a él. Una de ellas, las imágenes. Otra de ellas, bautismo en agua, Santa Cena, rudimentos, tradiciones y costumbres netamente humanas, velas, altares dentro de los hogares. Por eso es él, a pesar que no está, no existe, el Dios de este siglo o el Dios de este mundo, que tiene ciega a la humanidad. Hay gente prepotente, ignorante, que habla: yo no cambio mi religión. ¿Cuál religión si Cristo no es religión? La razón es que no les resplandezca la palabra de Dios. Oído. En el griego significa que no vean claramente o disciernan
conozcan verdaderamente la realidad. Para que no les resplandezca ¿quién? Cristo, como la imagen de Dios, en el resplandor de toda su gloria. Observa. Por eso yo te digo que yo no te hablo por hablar. Porque la palabra lo enseña todo. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo oído el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de ¿quién? En las alturas, al lado del Padre. Jesucristo es la gloria de Dios en este tiempo. Jesucristo es el Señor. El Evangelio de Cristo, oído, es la gloria, la iluminación, el resplandor que el aparecido no puede apagar. Esto fue lo que Él hizo con el mundo entero, cegarle el entendimiento. Por eso es la lucha de nosotros como pastores, hablando esta verdad en el Evangelio de la Gracia, tan difíciles de que la gente entienda, porque cree que se les está mintiendo, como ya le tienen cauterizada su conciencia a la mentira, los tienen esclavizados a todo el sistema natural, dependiendo de todo el sistema natural. Oído, oído. Como que no entienden qué es vivir por fe, dependiendo de la palabra que es el Creador. Es por fe de principio a fin. Hay una mala interpretación y hay una jactancia en la persona natural. ¿Tú ves? ¿Tú ves? El Evangelio de Cristo es el Evangelio de la gloria de Dios, que ilumina y resplandece, oído, en cada persona, que te lleva a un conocimiento único, que te lleva a hablar diferente como te habla el sistema, que te presenta tal cual como tú eres, que tú no necesitas de rebuscarte para decir lo que la palabra dice. Pero como el aparecido cegó el entendimiento. Mira, observa lo que dijo Jesús de Nazaret. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 30. Dice, oído, como el aparecido cegó el entendimiento de la humanidad entera. Por eso hay tanta, pero tanta gente que en un momento se van a coger la cabeza y van a decir, pero si a mí me dijeron esto y yo no lo quise, es tarde ya.
Juan capítulo 14, versículo 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Por eso cuando tú le hablas a una persona, esta palabra ya cuestiona. Habla lo que no sabe porque su mente está completamente cauterizada. Duda. Siempre está creyendo que se le está mintiendo. Como ella vive en la mentira, entonces cree verdaderamente que esto es una mentira más. Esta es la razón por la cual se le llama a él Dios de este siglo. Porque él no tiene absolutamente, no tuvo nada con Dios. Envenenar el mundo contra el Creador para que lo adoraran. Cegó los ojos espirituales de toda la humanidad. Por eso ha sido tan difícil de hacerle entender a la gente que ya Cristo está en cada uno de los que estamos metidos dentro del Evangelio de la Gracia. Que ya nosotros lo recibimos por fe. Que nosotros no tenemos que trasnocharnos para ver si Él baja en una nube. Él ya está en nosotros. Por eso el aparecido se le llama engañador. Y a sus satélites. Todos sus satélites en el mundo entero son engañadores de este siglo que Él envenenó. Que Él envenenó. Oído. Eso es lo que ha encerrado completamente el sistema religioso en general. Adorar al aparecido que ya fue destruido. Vaya usted, háblele a un religioso y dígale que ya es hora de dejar el bautismo en agua y verá el insulto que le pegan. Que el bautismo en agua no sale y le salen buscando el libro de los hechos cuando Felipe, cuando esto. El libro de los hechos fueron hechos que sucedieron. Porque yo quedé bautizado con el bautismo de Jesucristo, el Señor. Un solo bautismo. Escojo una persona, el bautismo del Espíritu o el bautismo en agua. O el agua tiene más poder que el Espíritu. Imposible. Por eso se escribió en el libro de Efesios, un solo Dios. Jesucristo, el Señor. Jesucristo, el Señor, la unción, Dios, la palabra. Jesucristo, Jesús, la palabra. Cristo, la unción, Dios. Y quienes adoran el sistema son los que están ciegos espiritualmente. Espiritualmente. A esos son los que Él le puso ese velo sobre el entendimiento en el mundo entero. Oído. Oído. Escuche y retenga. Cegó completamente ellos. Jesús de Nazaret bien claro dice que Él nada tiene que ver con Él. Pero también dice en otra parte, todo lo que le dijo el aparecido a Jesús de Nazaret. Míralo aquí, Lucas. Abba Padre.
capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Versículo 5 y versículo 6 dice: y le llevó el aparecido a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el aparecido: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien quiero la doy. Se la dieron legalmente en el huerto, base a la mentira que él metió. Se lo entregaron legalmente por causa de la mentira, oído, que él metió ahí en el huerto. Quiere decir que el hombre no luchó limpiamente. No luchó limpiamente. Hay un ejemplo. Permítemelo, te lo voy a leer para seguir, para continuar. Génesis, capítulo 1. Versículo 31. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Creó Dios. Si Dios todo lo creó bueno en gran manera, fue para nosotros, sus hijos, para nosotros, no para el aparecido. Presta bien atención a lo que te voy a decir. Por eso es que Él es el creador. Y los que estamos en Cristo tenemos la mente de Cristo. Y podemos entender e interpretar base a lo que la palabra dice. No improvisamos, no inventamos, no tratamos de coger nada de la teología bíblica. Lo sabio que es Él. Como los reinos no le pertenecían al aparecido y se los había robado, entonces Él utilizó un plan. Un plan. Y ese plan era el rescate de los reinos, del universo entero. Escúchame, escúchame. Como los reinos no eran para Él, para el aparecido, entonces mira la expresión. En el libro de Isaías, capítulo 6, Abba Padre. Isaías capítulo 6, versículo 8, dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién iría por nosotros? Está hablando en plural. ¿Ah? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Si fuera Isaías que tenía que venir a rescatar los reinos, no servía, porque la sangre de él era contaminada. Preparó a su hijo, que eso es lo que dice ahí. Para rescatar lo que el aparecido
se robó en el huerto del Edén. Dios buscó en el cielo, no en la tierra, cómo pagar el precio para poder rescatar verdaderamente lo que este aparecido se había robado en el huerto. Isaías no podía ir a pagar. Entonces se oyó una voz, la voz en el cielo que decía: envíame a mí. La esencia, la unción. Porque el que tenía que venir y ser completamente santo. Derramar una sangre limpia, pura. Porque María, cuando parió a Jesús de Nazaret, no lo sustentó con la sangre de ella. Si la sangre de Jesús hubiera sido contaminada con la sangre de María, no servía. Nació Jesús de Nazaret y desde que anunciaron que venía comenzó la persecución para matarlo. Es lo mismo de lo que tratan de hacer con el Evangelio y la Gracia los religiosos del sistema. Tienen intimidad a la gente para que la gente no oiga esta palabra. Porque al oír ellos la palabra, el velo se les corre y van a entender que los han manipulado, los han esclavizado y los han engañado toda la vida. Isaías no podía venir a morir al madero. Vino Jesús de Nazaret, perseguido, maltratado, escupido, quedó completamente hecho una llaga, colgado en un madero, para poder rescatar los reinos, todos los reinos de la tierra. Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Con qué fin? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Te pregunto, ¿lo destruyó o no lo destruyó? ¿O lo volvió a remendar por pedacitos? ¿Lo desapareció? Dice Lucas bien claro, ahora todos los reinos le pertenecen ¿a quién? A Jesucristo. Todos los reinos de la tierra, como los reinos de los cielos. Isaías no podía rescatar, hacer el rescate de lo que se había perdido en el huerto del Edén. Dios dijo, solamente uno de nosotros tiene el valor suficiente ¿para qué? Para rescatar lo que se perdió. Entonces Dios tomó la determinación y dijo, Génesis 1:26. 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra. Oído.
y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué rescató? El señorío. Sin señorío nadie puede dominar, nadie puede estar en pie. Rescató el señorío. Por eso nos llaman señores, reyes y sacerdotes para la gloria del Dios y Padre. Hagamos plural. Denota más que uno, oído. Rescató el señorío a través de ¿quién? De Cristo. Estamos dentro de un reino donde somos sacerdotes y reyes, con autoridad espiritual. Hagamos plural. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Se me va a acabar el tiempo, pero voy a terminar. Así me pase un poquitico, tú tranquilo. Efesios capítulo 2. Versículo 5. Dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de parte de Dios. Ahí tienes. Es por fe para que sea por gracia. Ya nosotros tenemos ese señorío de rescatar lo que nos pertenece. Por eso el consejo mío como pastor, unámonos en la vida del Espíritu, fortalezcámonos para voltear este mundo y rescatar el señorío. Es imposible que nosotros sigamos siendo presa de los gobiernos naturales, cuando la tierra fue prácticamente, creada para los hijos de Dios. Y los hijos solamente viven en Cristo, porque en Cristo se vive por la fe. Entonces, si usted crece, amado hermano, usted puede con la unción tirar la palabra para ir derribando lo que verdaderamente ha sido una mentira durante tantos y tantos años. Hay un ejemplo bueno. En el capítulo 18, para ir terminando, de Mateo. Dieciocho, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar o rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El señorío. ¿Quién lo tenía? El aparecido. ¿Lo destruyeron? Claro. ¿Cuál fue el plan de Dios? Sabía que en el huerto el venado le iba a entregar con la mentira al aparecido por causa de su mujer. Ahora no, con esto yo no quiero decir que el hombre vaya a tener marginada a la mujer, porque ella también fue creada a imagen y semejanza de Dios.
espíritu metida dentro de un cuerpo. Ella es un vaso frágil. Con esto no quiero que haya una discriminación, que solamente el hombre, no. El ministerio se compone de dos. Y si están los hijos, mejor. Pero el señorío se lo dieron al hombre para gobernar. No para ser autoritario en el hogar, sino para gobernar espiritualmente. Convencido y seguro que la unción crece por la fe en él. Que está seguro que va a poseer lo que Dios predestinó para él. Si no, míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Si esto no es cierto, entonces no sirve lo que Dios hizo a través de Jesús de Nazaret. Capítulo 32 del libro de Éxodo, versículo 8. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Ah? Y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Ha dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Idolatría, mentira. Pero Dios, que es bueno, que rescató completamente todo lo que nos pertenece a través de Jesucristo el Señor. Observa, si esto no funciona, es porque no hay unción. Dice Éxodo, capítulo 30, Deuteronomio 32. Versículo 6 y versículo 8. Así pagáis a Dios, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Ah? 8. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Nosotros somos la Israel espiritual. A nosotros nos prefijaron, dice el libro de los Hechos, nuestros territorios y el tiempo. Nos dijeron el tiempo en que vamos a poseer. Es ahora en Cristo. Es ahora en Cristo. Por eso Él tuvo que entrar para rescatar, porque Él no estaba en el mundo. Hebreos capítulo 10. Abba Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando Él en el mundo, dice, si entró era porque no estaba. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Al entrar era porque Él no estaba. No estaba en el mundo. Tuvo que entrar para poder rescatar, ¿qué? El señorío.
Quiere decir, como esto es tan extenso, y esta es una primera parte de esto, el miércoles continuamos, si Dios lo permite. Claro, Él lo permite. Si ya tomé yo la determinación de hacerlo, es porque Él lo permite. Un señorío rescatado. Te estaré hablando de cosas que tú nunca has oído y nunca vas a oír a través de un sistema natural religioso. Le doy gracias a mi Creador por darme este tiempo de cómo poder yo dirigirme a ti, porque el anhelo mío, que es el anhelo de Él, es que tú aprendas a depender de la palabra y de ti mismo. Que tengas la capacidad de discernir todo lo que te digan, porque solo sirve lo que es espiritual para el crecimiento de sí mismo, de tu espíritu. Gracias le doy a mi Creador. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por hablar por mi boca, por usarme, por enseñar, capacitar a tu heredad, tu pueblo, llevarlos a una independencia solamente contigo, hacerlos regresar del sistema engañador, manipulador, para que ellos puedan disfrutar de la vida en Cristo Jesús, en la vida y una vida de abundancia. A todos y cada uno de ellos en cada lugar, en cada nación, en cada país, en cada pueblo, en cada ciudad, los declaro como tú los ves, nacidos de nuevo en Cristo para vencer. Los declaro reyes, reinando en vida, no mendigando. Los declaro sacerdotes, los declaro la niña de tus ojos, los declaro tu amada, la bendecida, la llamada a reinar en vida. Los declaro siempre arriba, nunca abajo. Los declaro poseyéndolo todo, aunque no tengan nada. Los declaro en salud, los declaro en prosperidad espiritual y material. Los declaro siempre, siempre, siempre fuertes y poderosos para la gloria tuya. Tu palabra dice, poderoso Dios, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos temor alguno. Tu palabra, la que salió de tu boca, dice que por cuanto te hemos puesto por nuestra habitación, no nos sobrevendrá mal. Ni plaga tocará nuestra morada. A los ángeles enviaste para que nuestro pie no resbalga ni caiga. Tu palabra dice que si alguno conspira contra nosotros, lo hará sin tu apoyo porque tú estás en nosotros. Y el que conspire contra nosotros delante de nuestros ojos caerá muerto. Tu palabra, Señor amado, dice que ningún arma forjada contra nuestras vidas ha prosperado ni prosperará. Condenamos toda lengua mentirosa que se haya levantado en juicio en contra de este evangelio y de nuestras vidas. Esa es la herencia de los que te servimos a ti bajo el poder de tu espíritu. Tu palabra es como la lluvia que desciende de los cielos y riegan la tierra y la hacen producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es tu palabra, la que sale hoy de mi boca no regresará vacía. Veré la gloria tuya en cada uno de los bendecidos en el mundo entero, fuertes con fuerzas como las del búfalo, ceñidos los lomos del entendimiento, nacidos de nuevo en Cristo Jesús para poseer, señores, reyes y sacerdotes para la gloria tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos, los amo con todo mi corazón.